Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de los hijos del vecino. Hoy, de alguna manera, vamos a comenzar a teñir el programa con un ambiente electoral porque entramos a esto que va a ser camino a las elecciones generales 2020. Es muy importante el programa de hoy ya que nos abre la puerta a la posibilidad de hablar con los candidatos que van a estar postulando en las elecciones generales que se vienen. Hoy el programa, por eso lo hemos titulado Bolivia Política, ayer, hoy y mañana. Vamos a estar con panelistas invitados, los cuales van a estar haciendo conocer las maneras de pensar que ellos tienen, y vamos a estar cerrando con broche de oro el programa, hablando con el abogado y analista político Paul Antonio Coca. Así que ya nomás comenzamos con esto que es los hijos del vecino. Es momento de dar la bienvenida a los invitados del día de hoy en Los Hijos del Vecino, donde vamos a estar hablando de Bolivia Política, ayer, hoy y mañana. Quiero dar la bienvenida a los panelistas que nos acompañarán el día de hoy. Para esto quiero dar la bienvenida a Beto Astorga Torres. Él es administrador de empresas con posgrado en educación superior y es además candidato a diputado titular por Comunidad Ciudadana por la C6 aquí en la ciudad de La Paz. Beto, bienvenido a Los Hijos del Vecino. Muchas gracias por la cobertura y un saludo a los panelistas que se encuentran en este momento. Así es, también quiero dar la bienvenida por segunda vez a Roger Pete Quiroga. Él es economista y especialista en políticas públicas, además candidato uninominal por Juntos para la C7 aquí en La Paz también. ¿Qué tal, Pete? Bienvenido a Los Hijos del Vecino. Gracias, Leonardo, gracias por la invitación. Un saludo a Beto también y aquí dispuestos a responder. Sí, también quiero dar la bienvenida a un amigo de la casa. Él es Sergio Salazar, analista político. Sergio, bienvenido a Los Hijos del Vecino una vez más. Gracias, Leo, y muy contento una vez más de estar contigo y bueno, aquí acompañado de Beto, a pesar de las distancias políticas, un gran amigo, ¿no? Hemos estado siempre en contacto siempre. Y bueno, Roger, igual saludarte, predispuesto acá para hacer todo el análisis que merezca. Así es. Es bueno siempre hablar de política, charlar y debatir. Es muy importante para madurar como ciudadanos y para también orientar de alguna manera a la gente que ve los programas, en este caso Los Hijos del Vecino. Hoy vamos a estar hablando de Bolivia Política, ayer, hoy y mañana, porque siempre es bueno recordar, y vamos a estar hablando justamente de los 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales Ayma, del proceso que se está viviendo ahora en un gobierno de transición, y lo más importante para todos los bolivianos, lo que nos espera para el futuro, sin duda alguna. Cada uno va a tener un minuto en sus intervenciones, por favor. Comencemos hablando de los 14 años, largos años del presidente Evo Morales, de los 14 años del MAS. De alguna manera se tiene que reconocer que en cada proceso hay cosas buenas, en cada proceso hay cosas que se tienen que reprochar, que criticar. En todo caso, hablemos de las cosas buenas que se pueden recordar de ese proceso de 14 años. Comenzamos contigo, Beto, por favor. Si teníamos que hablar de las cosas buenas que se hicieron en los 14 años del presidente Evo Morales, ¿cuáles podemos mencionar, Beto? Muchas gracias. Pienso que no han habido muchas cosas buenas, pero se podría resaltar que en un inicio se creía que iba a haber un cambio real con
proceso de cambio, en este caso con el gobierno de Evo Morales, una reivindicación de los indígenas, ya que habíamos vivido mucho tiempo con, en este caso, con otros partidos que estaban a la cabeza del gobierno, que era el MIR, ADN, MNR. Entonces se creía que después de ese ciclo se iba a iniciar un proceso de cambio real. Sin duda, las cosas positivas que se puede rescatar es la Asamblea Constituyente, con una nueva constitución de acorde a las necesidades que se tenía en ese momento, los bonos que de alguna forma han paliado las necesidades de la población, y el tema de la compra de acciones, se podría decir, porque no es una nacionalización al 100% de las empresas estratégicas del Estado. Entonces, pienso que esos temas son los que se podrían rescatar en un principio del gobierno de Evo Morales. Muchas gracias. PT, es tu turno. ¿Qué podríamos rescatar de los 14 años que gobernó Evo Morales Ayma? Me apoyo en lo que comentó Beto. Creo que esos son, si hay algo que rescatar, son esos puntos que él menciona, y añadiría el haber llevado adelante una agenda caminera que fue planteada hace muchos años atrás, que fue la estrategia del Plan Vial Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Creo que existieron los recursos para poder llevar adelante una vertebración territorial en temas de caminos, y yo creo que ese es un mérito, saber a qué costo o cuántas cosas no sabemos todavía, pero sumado a lo que ha mencionado Beto, creo que ese sería uno de los temas que visiblemente la población puede percibir como cosas positivas dentro del gobierno de Evo Morales, ¿no? Gracias, PT. Sergio, tu turno. ¿Qué es lo más rescatable del gobierno de Evo Morales? Bueno, hay algunas aristas para rescatar. Creo que en primer lugar, y que es parte ya del sentido común boliviano, es el manejo de la economía, ¿no? El crecimiento del Producto Interno Bruto. 5 años Bolivia ha liderado el mayor crecimiento de la región latinoamericana, muy importante, no dicho por ni siquiera el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, sino por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Desarrollo Interamericano, o Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ¿no? Que son dos organizaciones muy importantes a nivel internacional, ¿no? La otra arista dentro de lo económico también está la reducción de la pobreza extrema. El 2005 se entraba con más del 40% de pobreza extrema en Bolivia, y bueno, hasta el año pasado, 2019, octubre-noviembre, se había reducido al 17.4% de pobreza extrema. Es decir, 3 millones de personas habían salido de esa pobreza, ¿no? Gracias, Sergio. Se puede, y tal vez la última arista importante en términos sociales es el tema de la inclusión social, ¿no? Que es totalmente evidente. Gracias, Sergio. Continuamos contigo, Sergio. Si tendríamos que criticar, reprochar los errores que ha tenido el gobierno del expresidente Evo Morales en los 14 años, ¿qué sacarías a la luz, Sergio? Bueno, haciendo un balance en términos económicos, el proceso de industrialización estuvo planteado de alguna manera, pero yo creo que se podían haber mejorado ciertos espacios, como cerrar círculos, ¿no? Doy un ejemplo. La empresa Quipus está construyendo celulares, evidentemente tiene 200 empleados que son jóvenes, eso es totalmente positivo, pero cuando digo el término de cerrar círculos, tal vez no vieron un mercado mucho más amplio, ¿no? Tal vez de exportación, bueno, si bien se exportó a Ecuador, pero tal vez de exportación a otros países, o de ir mejorando día a día la misma tecnología para que el mismo boliviano hoy tenga su propia celular Quipus, su computadora Quipus. Entonces, yo creo que, digamos, algo que se podría haber mejorado es el cierre de círculos económicos dentro del proceso y el proyecto de industrialización. Gracias, Sergio. PT, contigo, por favor.
¿Cuáles son los errores que tú podrías resaltar de ese periodo de 14 años? Ahí me voy a tomar los 30 segundos que no usé en la primera pregunta. A ver, no hay industrialización, no hay ni siquiera cercano a cerrar ningún círculo. No hay equipos, no hay nada. O sea, hay industrias que están paradas, elefantes blancos, que no han servido para nada. No hay industrialización. El país no tiene posibilidades de hablar de industrialización competitiva en el mundo. No hay salud. Nos han matado y la pandemia ha visibilizado el despilfarro de recursos en el tema de salud. No hay educación. Estamos viendo que ni Kipus, ni Entel, ni nadie nos puede dar y mejorar lo que es una educación virtual. No hay educación y lo más doloroso es que ha generado una fractura nuevamente de una sociedad. Y todo eso con los precios internacionales más favorables de los últimos 40 años. Entonces, cuando escucho que era la primera economía de la región, cuando medimos simplemente a través del PIB, quizás pueden salir los números, ¿no? Y si yo me saco la lotería, por ahí hoy soy el hombre más rico del mundo, pero eso no me hace rico estructural. Entonces, la pobreza multidimensional sigue igual o peor, ¿no? Y la fragilidad y vulnerabilidad de la clase media ante crisis, porque no hay una economía blindada, es muy evidente. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas para decir de lo negativo, habiendo tenido los recursos que se han tenido, que cosas a favor. Gracias, PT. Tu turno, Beto. ¿Qué es lo que más resaltarías en cuanto a lo negativo de los 14 años del presidente Morales? Bueno, pienso que el aspecto democrático, ¿no? Sin duda, Evo Morales ha vulnerado la democracia en un inicio, ha vulnerado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, ha forzado un referéndum, el cual la mayoría de la ciudadanía ha dicho que no se modifique este artículo, pero pese a eso, Evo Morales ha desconocido el 21F y posteriormente, pues, se ha realizado el gigantesco fraude del 20 de octubre, que ha sido comprobado por la OEA. Entonces, ese ha sido un aspecto muy negativo para Evo Morales y que ha hecho posible su caída el 10 de noviembre. Ahora hay actos de corrupción, como es el Fondo Indígena, el tráfico de influencias en CAMSES. Entonces hay una serie de actos de corrupción y algo que hasta ahora nos está lastimando más en esta pandemia es que no se ha priorizado en el tema de salud. Se ha preferido construir canchas, edificios, pero no se ha priorizado en el tema de la salud. 6 millones de bolivianos, cuando Evo Morales salió del poder, estaban sin seguro, además de que estábamos entre los países con más alto nivel de mortalidad infantil y materna, y el SUS pues ha sido una campaña electoral. Recordemos que Evo Morales, al igual que Yanine Áñez, era candidato a presidente, entonces el SUS Gracias, no Beto. ha tenido un sustento económico. Gracias, Beto. Nos quedamos contigo, Beto. Para cerrar esta parte de los 14 años del expresidente Evo Morales, realmente queda en la historia la manera en que terminó su mandato. ¿Por qué crees que no pudo él controlar la crisis de finales del año pasado, pese a se haya o no comprobado el fraude oficialmente? ¿Por qué crees que el presidente Morales no pudo controlar la crisis que derivó en su salida del gobierno, Beto? Bueno, considero que el gran error de Evo Morales es haber desconocido el 21F. Si en ese momento él, conjuntamente con su entorno, hubiera decidido respetar el referéndum del 21F, tranquilamente el movimiento al socialismo hubiera puesto otro candidato y de esa forma se hubieran llevado a cabo unas elecciones más normales el 20 de octubre. Entonces, sin duda, pienso que el inicio del final de Evo Morales ha sido desconocer el 21F, forzar ser candidatos del Tribunal Constitucional, han avalado una candidatura ilegal de Evo Morales. Él ya no podía ser candidato por la decisión del pueblo en las urnas del 21 de febrero, y sin duda ese ha sido el gran error de Evo Morales al no querer respetar el voto ciudadano. Y bueno, ya el 20 de octubre todo eso le ha estallado en las manos y se ha consumado también con el gigantesco fraude, y de esa forma la ciudadanía ya ha salido a las calles. Pienso que
el error principal de Evo Morales para haber salido el 10 de noviembre es no haber reconocido los resultados del 21F. Gracias, Beto. Sergio, contigo, por favor. Pese al fraude o no fraude, más allá de eso, ¿cuál crees que ha sido el peor error del presidente Evo Morales para no haber controlado esa crisis de finales del año pasado y haber tenido que terminar saliendo del país, Sergio? Gracias, Leo. Yo creo que no se construyó una hegemonía cultural nacional. Creo que no se llegó a controlar lo que se llama la filosofía del poder mediático, es decir, medios de comunicación, y para llegar al alcance de toda la ciudadanía. Digo esto porque hubo un desprestigio a nivel comunicacional los últimos meses, las últimas semanas y los últimos días del gobierno de Evo Morales, por lo que la salida tuvo que ser así, ¿no? Termino con esto brevísimo. Estaba leyendo un libro de filosofía que se llama de Adorno y Horkheimer, pero ella habla iluminismo de la dialéctica, y ellos hablan sobre la razón instrumental, ¿no? Y yo creo que aquí en Bolivia pasó algo similar. Hubo una razón instrumentada que fue aplastante y que fue muy difícil después legitimizar y decir no hubo fraude, no hubo esto, porque ya había penetrado en las mentes de las personas el tema comunicacional, que es un poder mediático muy fuerte. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Pete, contigo, por favor. ¿Cuál crees que fue el peor error del presidente Morales en los últimos días de su mandato? Cuando mucha gente piensa ahora que él tal vez podía haber controlado la crisis de octubre y noviembre. ¿Cuál crees que fue el peor error, Pete? Hay una frase muy criolla que se usa, que es: puedes engañar a alguna gente algún tiempo, pero no puedes engañarlas a todos todo el tiempo. Eso le pasó al MAS, eso le pasó a Evo, ¿no? Abusaron de todo lo que se podía abusar, engañaron de todas las formas que se podía engañar, pero llegó un momento en que la población terminó de darse cuenta con el fraude. O sea, el fraude es esa gota que rebalsa el vaso y dice, si permitimos esto, pues permitimos cualquier otra cosa más. Y yo creo que ese es el momento de gran quiebre que pasa en el partido de Evo Morales, y empieza a desestabilizarse y a caerse por su propio peso. Estos cimientos de barro no pueden sostenerse más, y es el momento, o sea, es una tormenta perfecta, es el momento preciso donde rebalsa la gota y realmente la población abre los ojos y toma una decisión definitiva, ¿no? Gracias, Pete. Nos quedamos contigo, Pete. Ahora cambiamos y hablemos de lo que es el gobierno de transición de Yanine Áñez. ¿Cuáles son los aciertos de este gobierno de transición, Pete? ¿Cuáles podemos resaltar como aciertos en este gobierno, en estos 9 meses que lleva, ¿no? Hay una diferencia obviamente grande en los 14 años y los 9 meses, pero en estos 9 meses, ¿qué podrías vos citar como aciertos? Mira, quien pudiese decirme cómo gestionar un Estado en pandemia y que me muestre el libro escrito, yo lo miro, ¿no? O sea, las condiciones en las que recibe el gobierno la presidenta Áñez en noviembre, ¿no? Y la agenda propuesta, no te olvides que después de octubre hay una nueva Bolivia, pero después de febrero hay otra nueva Bolivia, ¿no? Entonces, en un periodo de menos de 6 meses, a la presidenta le toca vivir 2 Bolivias distintas. Entonces, yo creo que el acierto es el que la vemos ahí sentada todavía. Es aquella presidenta que ha podido moverse sin que esto se desmorone ni en la salud, ni en la economía, ni en lo político. O sea, esas 3 variables estaban encima de cualquier gobierno. Revisa cómo está la situación de aprobación de gobiernos de toda América Latina y del mundo, ¿no? Es cíclica, va totalmente subiendo, bajando, porque la pandemia desarrolla de una manera distinta y hace que te comportes de maneras diferentes. En ese caso, yo creo que la entereza y la humildad, pero además firmeza de la presidenta, creo que es su peor acierto, ¿no? Beto, contigo, por favor, ¿cuáles crees que fueron los aciertos más importantes del actual gobierno de transición en estos aproximadamente 9 meses de gobierno?
Bueno, pienso que lo que un poco ha resaltado en un inicio ha sido la decisión de tomar la presidencia porque le tocaba según el mandato constitucional. Entonces, en ese caso, Yanine Áñez ha asumido el lugar que le corresponde, ¿no? Ahora, ya últimamente, en el tema de la pandemia, el declarar la cuarentena, el realizar estos bonos que puedan apalear de alguna forma las necesidades de la ciudadanía, pienso que esos puntos han sido favorables para la presidencia y el gobierno de Yanine Áñez. Gracias, Beto. Sergio, contigo, por favor. Si habría que rescatar lo más importante de este gobierno, si habría que resaltar esto, ¿cuáles serían los puntos que tú tocarías, Sergio? Gracias, Leo. En realidad, solo tiene que asumir dos papeles. Uno era, como gobierno de transición, la pacificación, y la segunda, llamar a elecciones. No pudo con ninguna. Y en el tercer eje, que se dio a nivel global, que es el tema de la pandemia, se aplazó. Virtudes, la verdad, no lo encuentro. Tendría una virtud muy grande si es que designa de su candidatura, ¿no? Pero parece que es algo muy difícil, así que ahorita es muy lamentable todo lo que está pasando. Gracias, Sergio. Bueno, en la transición que se ha dado en el gobierno, sin duda alguna, la población o parte de la población veía con una gran esperanza que asuma la presidencia la señora Yanine Áñez. Tal vez en gran parte era por tener una mujer en el gobierno. Sin embargo, esto de alguna manera se pone difícil en los últimos meses. Contigo, Sergio, por favor, de nuevo. ¿Y qué es lo que podríamos más reprochar al gobierno de transición en la actualidad? Claro que sí, Leo. Bueno, en realidad son demasiados puntos que van quebrando el gobierno. Está el desfalco de Entel, está la quiebra de BOA, está lo que cerraron la planta de Bulo Bulo, el desfalco de YPFB, se estaba quemando la Chiquitanía, no hicieron nada, hay miles de despidos a trabajadores en este tiempo, no se soluciona el problema, se aprobaron el uso de transgénicos, se está impulsando la devaluación de la moneda, no hay apertura de hospitales, se está impidiendo la importación de antivirales, robaron con la salud, robaron con la certidumbre de la gente, y robaron con un tema súper importante que creo que fue el escándalo más grande, que fue el tema de los respiradores, ¿no? Ese es el resumen de 9 meses de un gobierno que no tiene un horizonte político, de un gobierno que se nota que están jugando con la improvisación. Día a día van sumando las renuncias de funcionarios públicos. Si no me equivoco, hoy renunciaron 2, ¿no? Gracias, Sergio. Ese es el análisis y el panorama en el que nos encontramos hoy. Beto, contigo, por favor. ¿Cuáles son los puntos que resaltarías si tenemos que criticar algo al gobierno de transición de la señora Yanine Áñez? Bueno, pienso que el principal punto sería declararse candidata, porque ella tenía la única misión de viabilizar unas elecciones justas y transparentes, pero se ha convertido en juez y parte. Los que venimos de las plataformas, de la generación pitita, hemos luchado contra este tipo de angurria de poder, de tener candidatos presidentes como lo hacía Evo Morales, y es muy lamentable que Yanine Áñez haya seguido esos pasos. Ahora han habido muchos actos de corrupción, como se ha podido observar, y el caso más fuerte, pues sin duda ha sido el caso de los respiradores, donde se ha notado que hay gente dentro del gobierno que es capaz de traficar con la salud de todos los bolivianos. Entonces, eso sin duda ha sido un caso muy fuerte en plena crisis de pandemia, y ahora también está demostrando una ineficiencia para luchar de manera efectiva con la pandemia, ya que hasta ahora los médicos se quejan de que no existe pruebas rápidas, respiradores, que no existen insumos de bioseguridad.
Entonces, se ha mostrado un gobierno totalmente ineficiente en la lucha contra el coronavirus. Gracias, Beto. Para cerrar esta primera parte, quiero terminar contigo, PT. Si tendríamos que hablar de los desaciertos del gobierno de transición, ¿cuáles tocarías tú? A ver, yo creo que el más claro es no haber barrido con el masismo viviente ahí, ¿no? Obviamente ella entró con un gobierno de 90 días y terminó quedándose más tiempo por producto de la pandemia. Pero obviamente todos los casos de corrupción, todo lo que se ve es pues es una estructura enraizada del masismo de 14 años que evidentemente se los debió sacar. Y ahí es un gran error que se le reconoce y se le dice siempre, se critica no haber barrido con esta gente que tenía una estructura corporativa de corrupción muy bien armada, como lo hemos visto en el tema de salud, ¿no? Obviamente ha habido muchos de estos errores. Y el otro es no haber visibilizado el fracaso del diálogo inicial, porque la presidenta llama un gran diálogo siguiendo la agenda de noviembre y ahí podríamos haber mostrado las verdaderas intenciones que tenía Mesa, Camacho, Tuto, todos ellos, que no permitieron generar un gobierno de unidad. Y eso fue mermando y socavando con los meses a la gestión del gobierno, ¿no? Gracias, PT. Enseguida continuamos con la charla, debate aquí en Los Hijos del Vecino.